Gracias, señora presidenta. La importancia de que gane el sí en el plebiscito del 2 de octubre tiene muchas cosas que se pueden decir, pero tiene una que por sobre todo yo creo que no puede negarse. Es que ese acuerdo conduce al desarme de las FARC. Ese acuerdo conduce a que las FARC depositarán las armas en unos containers, en unas zonas específicas, y luego esas armas van a ser tomadas por los voceros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y van a ser destruidas. Aquí no se puede hacer ningún análisis en relación con el sí o con el no si se niega esta realidad. Eso es lo que dicen los acuerdos y eso es lo que se está desarrollando. Y se viene desarrollando desde hace rato. Se va por lo menos un año en un cese unilateral y después bilateral del fuego. Ahí está la reducción de las víctimas de este conflicto. Esos son hechos. Yo le he oído decir a alguien que sobre los hechos, o sea, los hechos son los hechos y las interpretaciones pueden ser otras, pero el proceso de paz consiste en, por sobre todo, desarmar a las FARC, que termine esa violencia de medio siglo. Y no solo desarmar a las FARC, sino una cosa que es más importante, es que las FARC están cambiando su punto de vista de hace medio siglo, de irse a la lucha armada por otro punto de vista, que es salirse de la lucha armada. Eso hay que reconocerlo como un hecho, así haya otras cosas del proceso que puedan no gustar. De la misma manera que terminó la lucha armada con el M-19 y que terminó la lucha armada con por lo menos una parte del paramilitarismo en un acuerdo previo. Esas son realidades. O sea, las personas y las organizaciones pueden cambiar su punto de vista y eso es lo que se está tratando en este acuerdo. Las FARC se están comprometiendo en este acuerdo a respetar la Constitución que no respetaban, a respetar las leyes que no respetaban y se están comprometiendo a no hacer política con brazo armado que era contrario a lo que antes hacían. Estas son las nuevas realidades que están allí y es sobre este tema que debe versar el debate, pero sobre la base de que todas las partes, los amigos del sí, los amigos del no, reconozcan que ese es el pacto. Ese es el acuerdo. Es que si no fuera así, el Polo Democrático Alternativo del senador Robledo no respaldarían ese acuerdo de paz, porque estamos hablando es de salir de un conflicto armado de medio siglo que nada bueno le dejó al país. Ese es el primer presupuesto del debate. Y quien pueda demostrar que eso no va a ser así, pues que lo demuestre. O que el articulado dice una cosa contraria, que lo diga. No es cierto, pregunto yo, que el acuerdo dice que las armas de las FARC las van a tomar los voceros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las van a destruir. Yo pregunto, ¿eso no lo dice el acuerdo? Claro que lo dice. Entonces este es un primer hecho. Y el segundo es este, que se desliza también, que es suponer que el acuerdo autoriza que algún miembro de las FARC, o todas, lo pueden sugerir, que se quede en la ilegalidad, entonces no le va a caer encima el peso de la ley, y eso tampoco dice el acuerdo. El acuerdo establece con toda claridad que los delitos que van a ser beneficiarios del acuerdo son los anteriores a una fecha, y que cualquier delito posterior a esa fecha caerá sobre él el peso de la ley. Entonces, si alguien de las FARC, después de terminados los acuerdos, se dedica al narcotráfico, pues se pone en la ilegalidad y tendrán que actuar sobre él la Fiscalía y las autoridades y los jueces de la República, o si no, este debate empieza a coger un tono que yo particularmente no acepto, porque es que los que estamos por el sí, estamos genuinamente en la idea de que esa violencia va a desaparecer, que se va a transformar por otra cosa. Ahora, que no gusten ciertos detalles, yo puedo entender, lo que moleste que estén presentes en el Congreso son cosas que pueden debatirse, pero partamos de la base de aceptar que las FARC en ese acuerdo están cambiando su naturaleza. Su naturaleza, o sea, las FARC de antes del acuerdo serán una cosa diferente a las FARC de después del acuerdo. Y quien no asuma esa conducta, pues queda en la ilegalidad y será castigado por la ley por los hechos no anteriores a los acuerdos, pero sí por los hechos posteriores a los acuerdos. Eso es de lo que estamos hablando, de eso es de lo que se está tratando. Lo segundo que yo quiero precisar es esto: quien lea cuidadosamente los acuerdos de La Habana tendrá que aceptar que en esos acuerdos se mantiene la posibilidad de las aspersiones, de las fumigaciones aéreas de los cultivos ilícitos. No es cierto
No es cierto, repito, que en ese acuerdo se diga que quedan absolutamente prohibidas esas aspersiones. Lo que dice el acuerdo es que preferiblemente se van a hacer erradicaciones manuales, pero que en el caso de que eso no fuere posible o por alguna razón podrá haber aspersiones aéreas de los cultivos ilícitos. Luego afirmar que en el texto dice que quedan prohibidas no corresponde con una lectura atenta del acuerdo. Esto está claro desde hace mucho rato que conocimos los acuerdos, y además yo les hago esta advertencia para que quede claro lo que estoy diciendo. Yo soy enemigo de que se fumigue mediante avionetas o aviones los cultivos ilícitos, porque es que lo que terminan fumigando es a los campesinos como cucarachas, a los pobres del campo, a los niños y a las mujeres y a los ancianos y a las gallinas y a la yuca y al plátano de esos pobres que su único verdadero delito, cultivadores de coca, es ser pobres. Aquí hay que separar, y ese debate lo hacemos cuando quieran, hay que separar el narcotráfico de las víctimas del narcotráfico. Y tan son víctimas los consumidores, que son en general enfermos, como un problema de salud pública, como son víctimas los campesinos pobres colombianos, sometidos por las TLCs y las malas políticas de toda la vida de estos gobiernos, a tener que ganarse la vida mediante los cultivos de coca. Luego, creo que no debía haber fumigación aérea de cultivos de coca, pero advierto e insisto, esa fórmula de la prohibición no aparece en el acuerdo. Tómense el trabajo de revisar el acuerdo y verán que allí lo que dice es que preferiblemente o en primer término habrá erradicación manual, pero que también podrá haber erradicación mediante las aspersiones aéreas. Lo que pasa es que las lecturas de estos documentos hay que hacerlas con cuidado, y particularmente hay que informarle con cuidado a los ciudadanos. Yo soy respetuoso de quienes no están de acuerdo con el proceso de paz y con quienes van a votar no, pero tenemos que hacer un esfuerzo todos para que el debate se haga sobre los hechos que están. Por favor, repóngale el sonido. Sobre lo que se piense o se diga que está en los textos de los acuerdos. En ese sentido, yo creo que por estas razones y otras más que se pueden dar, hay que votar sí. Hay que votar sí el 2 de octubre para ver si por fin nos salimos de un desastre, de una guerra y de una violencia que nada bueno le dejó al país. Y yo llamo a los colombianos a que reflexionen. Es que lo que se va a votar es eso. Lo que se va a votar no es si nos gusta o no el gobierno de Santos. Lo que se va a votar es si por fin salimos de una tragedia de medio siglo, y este proceso de paz es la manera de salir de eso, no algún día, sino inmediatamente, porque inmediatamente está pactado el desarme y la destrucción de las armas de las FARC. Muchas gracias, señora Presidenta.